No, damas y caballeros, arquistas constructores, una introduccióncita, fuera tan amable. Vámonos al Parque Natural Soratama. Allí tenemos unas especies nativas o especies típicas, ecosistema andinos húmedos. Andinos húmedos, como los que existen en el cerro. ¿Qué encontramos en el Cerro Oriental? Ecosistemas andinos húmedos. Tal es el nombre de la mezcla de helechos, arbustos nativos, árboles colonizados por líquenes y musgos, lo que indica buena humedad, sí, ambiental y aire relativamente limpio. Sí, te explico cada una de las plantas. Helechos. El letrero dice helechos, probablemente pertenece a la familia Polypodiaceae, muy común en los bosques andinos. Planta vascular primitiva, no tiene flor ni semilla. Una planta vascular primitiva no tiene flores, no tiene semillas, se reproducen por esporas. Prefiere la sombra, la humedad, suelos ricos en materia orgánica. Sus raíces son superficiales. Rizomas. Función ecológica, mantiene la humedad del suelo. ¿Cuál es la función de los helechos? Que mantienen la humedad del suelo, protegen como contra la erosión en las laderas. ¿Me entiendes? Hay plantas vasculares primitivas que ¿qué hacen? Protegen contra la erosión en las laderas. ¿Por qué? Porque prefieren la sombra, prefieren la humedad. Suelos ricos en materia orgánica. Esos son los helechos. Mantienen la humedad en el suelo. Generan microhábitats para insectos, hongos. Los helechos, sí. Tratamiento, manejo alrededor. ¿Cuál es el manejo alrededor? Para parques ecológicos, acolchado orgánico. Hojas secas, métele compost, mantén la humedad, evita compactación del suelo. Vamos a evitar la compactación. No pisar cerca del rizoma. Senderos delimitados. Control de la maleza. Control de la maleza invasora. Control de maleza invasora. Retiro manual de gramíneas. Las gramíneas deben ser retiradas. Riesgo natural. Mantener infiltración de aguas lluvias. Retiro manual de las gramíneas. ¿Qué son las gramíneas? Que las gramíneas en Colombia, las poaceas gramíneas son una familia de planta herbácea muy raramente leñosa, perteneciente al orden de poales, de los monocotiledóneas. Monocotiledóneas. ¿Qué son las gramíneas? Que ya te lo dije. Gramíneas útiles para el hombre destacan dos grupos: los cereales que se cultivan por su grano. Las gramíneas, las de los granos, arroz, trigo, cebada, avena, centeno, maíz. Las gramíneas forrajeras. Las gramíneas forrajeras y las paratenses que alimentan al ganado cuando pastan o cuando las consume procesadas en forma de heno. Que no comer si eres alérgico a las gramíneas. ¿Qué alimentos son gramíneas? El maíz, gramíneas, viene del grano. Trigo, maíz, trigo, centeno, avena, espiguilla y el césped. Bueno, segunda foto. Quiche, el letrero quiche. En Colombia este nombre suele referirse a las bromelias terrestres. Espífitas, familia Bromeliaceae. Características de la flor quiche de las bromelias terrestres, plantas adaptadas a bosques húmedos. Me estás hablando de plantas que han sido adaptadas a los bosques húmedos. Los helechos, con las gramíneas, que se les quite las gramíneas a los helechos. El quiche, que hace parte de las familias de las bromelias terrestres, plantas adaptadas al bosque húmedo. Pueden crecer en donde, en el suelo, sobre árboles, sobre rocas. Muchas almacenan agua en el centro de sus hojas. Función ecológica. Funcionan como microservorios.
de agua, microreservorios de agua, refugios para insectos. Esto hace que sean refugios para insectos, ranas, microorganismos. Son microreservorios. Microreservorios. Mira que los microreservorios pues, son depósitos de agua construidos aprovechando depresiones naturales, excavaciones revestidas con geomembranas, diseñados para cosechar y almacenar agua de lluvia durante la época húmeda. Mira que si hay plantas que sean reservorias, sí, además es una técnica que asegura el suministro hídrico para el riego agrícola y ganadero en periodos de sequía, mejorando la productividad y el uso de la inteligencia. Son microreservorios, pero también hay construcciones, microreservorios, que suelen ser diques de tierra compactada, excavaciones recubiertas con geomembranas de plástico, le meten geomembrana de plástico resistente para evitar filtraciones. Almacenamiento permiten guardar agua excedente de lluvias para su posterior uso en zonas secas. Sostenibilidad, aseguran la producción agrícola durante todo el año. Temporada de sequía. Capacidad, pueden tener dimensiones 1272 para atender necesidades familiares. Mantenimiento, requieren limpieza periódica de sedimentos y basura para mantener la eficiencia. Son fundamentales para la agricultura familiar en zonas andinas. Estas infraestructuras son claves en la gestión del recurso hídrico en el sector agropecuario. ¿Cómo vas a solucionar la gestión de recurso hídrico en el sector del agropecuario? Pues que planteen un microreservorio, un depósito de agua que se construye aprovechando la depresión natural del suelo o aprovechando las lagunas, levantando un dique de tierra compactada que permite contener el agua excedente de periodo de lluvias y almacenarla para su posterior uso. Microaspersores. Los microaspersores distribuyen agua en forma de pequeña gota sobre una superficie determinada. Estos sistemas son muy efectivos para la irrigación de cultivos, jardines invernaderos, áreas verdes, permitiendo el uso eficiente del agua. Ok, muchachos. Entonces ya sabes, los microreservorios. Esa es la función de las plantas adaptadas a bosques húmedos. Plantas adaptadas a bosques húmedos. ¿Qué he visto en el parque natural? Más que todo plantas adaptadas a bosques húmedos. ¿Por qué? Porque prosperan con altos niveles de pluviosidad. Estas son las que prosperan cuando hay lluvia. Cuando hay lluvia no es que sea algo malo, porque hay un tipo de planta para bosques húmedos que sí prosperan con un alto nivel de pluviosidad, humedad y sombra, caracterizándose por hojas grandes, raíces superficiales y el epifitismo. Destacan las epífitas, como son los helechos, lianas, palmeras, heliconias, árboles de gran altura como la caoba, árbol con gran altura, con raíces contrafuertes, epífitas, orquídeas, bromelias, musgos. ¿Qué tipo de planta es la orquídea? Epífita. Viven sobre árboles, orquídeas viven sobre los árboles que absorben humedad, nutrientes directamente del aire y de la lluvia acumulado en el dosel. Que las orquídeas viven en los árboles. Árboles de gran altura, la caoba, el ébano, el higuerón, a menudo con raíces tubulares contrafuertes para estabilizar suelos. Plantas de sombra. ¿Cuáles son las plantas de sombra y suelo? Los helechos, heliconias, crotos, araceas, plantas trepadoras, las lianas, adaptadas a la baja luz solar que llega al suelo. Entonces tenemos los helechos, las heliconias, plantas trepadoras como las lianas. Palmas, tenemos palmas de vino, palma amarga, hojas grandes, tenemos cerosas, maximizan la captación de luz, facilitan el drenaje rápido. Raíces aéreas, superficiales, captan nutrientes eficientes, sin necesidad de suelos profundos. Comportamiento perennifolio, conservan sus hojas todo el año debido a la disponibilidad constante del agua. Las plantas de los bosques húmedos o selva tropical han desarrollado mecanismos fascinantes para sobrevivir en un entorno con lluvia constante, poca luz en el suelo y suelos a menudo pobres en nutrientes.
Adaptaciones. Para prosperar en estas condiciones, las vegetaciones presentan características: hojas con punta de goteo. Muchas hojas terminan en una punta alargada que permite que el agua de lluvia escurra rápidamente. Hojas alargadas para que escurra por ahí el agua, evitando el crecimiento de hongos. Si escurre atrás de una hoja larga, evita crecimiento de hongos, de algas. ¿Qué tal? Que si tiene hojas largas, hace que escurra por ahí la gota de agua y no genera hongos. Raíces tabulares. Raíces tabulares contrafuertes. Los árboles grandes desarrollan raíces superficiales, anchas, en la base del tronco para obtener estabilidad en los suelos delgados. Entonces, árboles grandes generan estabilidad en el suelo delgado y húmedo. Hojas grandes, diseñadas para captar la escasa luz solar que llega al sotobosque. Epifitismo. Muchas plantas como las orquídeas, bromelias, crecen sobre otras plantas para alcanzar niveles más altos de luz, sin necesidad de estar en el suelo. En serio, para alcanzar más luz están las orquídeas que están en un árbol. Especies representativas, dependiendo del tipo de bosque húmedo. Árboles gigantes, la ceiba, caoba, palmas de vino, plantas de piso, epífitas trepadoras. Bosques húmedos. ¿Qué más de bosques? Caracolí. Bosques húmedos. Diferencia entre bosques. Bosque húmedo tropical, caracterizado por árboles siempre verdes que conservan las hojas todo el año debido a la lluvia constante. Bosque nublado destaca por una altísima presencia de musgo, helechos arborescentes, plantas como el aguacate silvestre del guarumo. En serio, bosque nublado, bosque tropical. ¿Te gustaría conocer alguna especie específica para cultivar en casa? Información sobre el bosque en particular. Bosque húmedo, bosque nublado. Bosque húmedo, caracterización por árboles siempre verdes que conserven sus hojas todo el año debido a la lluvia. Bosque nublado destaca por altísima presencia de musgo. Nublado, musgo, helechos. Bosque nublado, musgos, helechos arborescentes y plantas como el aguacate silvestre, el guarumo. Guarumo. El guarumo es un árbol pionero de rápido crecimiento nativo en América, reconocido por su tronco hueco, corteza gris, grandes hojas plateadas. Es famoso por su simbiosis con hormigas y su uso tradicional medicinal, incluyendo el tratamiento de diabetes, asma, afecciones cardíacas. Sus características del guarumo son árboles de crecimiento rápido, 25 metros, que colonizan áreas de forestales. Se distribuye desde México hasta Sudamérica. Las Antillas y el bosque. Simbiosis presenta una relación mirmecófila con hormigas arborícolas que viven en un tronco hueco. Usos medicinales. Tradicionalmente se emplean las hojas para combatir diabetes 1, bronquitis 2, asma, hepatitis 3, fiebres, problemas de próstata 4. Usos industriales. Su madera se usa para cajas de embalaje, pulpa de papel y carbón, para pólvora. Es vital para la reforestación. Sirve de alimento para la fauna. Guarumo, yagruma, hormiguillo, trompeta. Además, la planta guarumo es el nombre de un corregimiento de Antioquia. También se refiere a una firma encuestadora. Guarumo. Bueno, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Pues tenemos ahora tratamientos y manejos que se les puede dar a estos bosques húmedos. Mantener sombra parcial, suelo con buen drenaje,
evitar fertilizantes químicos, restauración con hojarasca de bosque. Sí, restauración, entonces mantener sombra, suelo con un buen drenaje, evitar fertilizantes químicos, restauración con hojarasca. Árbol con líquenes y musgos. En la rama se ven líquenes, musgos, lo cual es muy importante ecológicamente. ¿Qué son los líquenes? Son una asociación entre hongo y alga. Una asociación de hongo-alga. También los musgos, planta no vascular. Lo que indican son bioindicadores ambientales respecto al aire limpio, humedad, baja contaminación, función ecológica, captura humedad del aire. ¿Capturan la humedad del aire? Sí. ¿Fijan nutrientes? Sí. ¿Ayudan a formar el suelo? Sí. ¿Manejo no se debe remover? No. Solo poda sanitaria. Poda sanitaria. Si hay ramas muertas, control de plagas, si aparecen, sí. Tratamiento ecológico del entorno del parque. ¿Cómo es el tratamiento ecológico del entorno del parque de Soratama? Primero, manejo de suelo, ¿sí? Cobertura vegetal. 1. Evitar suelo desnudo, zanjas de infiltración, hacer zanjas de infiltración para drenaje. Restauración ecológica, plantar especies nativas como el arrayán, el encenillo, el gasque, el chilco. Control de erosión, barreras vivas de control para la erosión o plantas húmedas en los bosques que ayuden a evitar la erosión. Rocas, terrazas, vegetales. Manejo de agua, drenajes naturales, captación de lluvia, evitar escorrentías fuertes. Relación con tu proyecto de observación, observatorio forestal. Estas plantas pueden registrarse en tu base de datos del Observatorio Forestal de Soratama. Con esas variables tenemos el helecho, de tipo sotobosque, una humedad alta, el helecho, una cobertura, un estado saludable. Esto permite monitorear biodiversidad, erosión y salud del bosque. Para cada planta, sí. Una información, sí. Un modelo de restauración ecológico del cerro. Modelo de restauración. Restauración. Bueno. Entonces vamos a mirar. ¿Qué se puede mirar? Restauración ecológica. Cobertura. Cobertura vegetal, más cobertura, evitar suelos desnudos, zanjas de infiltración, restauración, plantas, especies, plantares más arrayán, encenillos y gaquis. Encenillos. Bueno, entonces vamos a plantar el arrayán. Arrayán. Háblanos del arrayán. Sí, exacto, ese es el arrayán, muchachos. Muy bien, tiene esas apariencias maravillosas de tronco. Luma apiculata, es una especie arbórea, perennifolia, de la familia de las mirtáceas. Los colonizadores españoles lo llamaron arrayán por la semejanza de sus flores con las del arrayán europeo. El arrayán, Luma apiculata, conocido como arrayán, arrayán rojo, arrayán chileno, palo colorado. No, pero bueno, es una especie. En el idioma mapuche lo denominaban ketri y en ocasiones también llamado temu. No, este no es el que estamos buscando, muchachos. Dijiste arrayán. El arrayán es conocido por sus bayas, de las cuales se obtiene una cera para elaborar velas. Para elaborar velas, ¿me entiendes? ¿Cómo se hacen las velas? En la medicina popular se ha utilizado como té por sus propiedades tónicas, estimulantes, así como para tratar la diarrea. ¿Cómo se llama? El arrayán en Colombia. Luma chequen
Coigue, arrayancito. Aunque el nombre arrayán es uno de los nombres, el arrayán, más comunes, más utilizados para designar algunas frutas. En Colombia hay cerca de 47 especies de arrayanes. Hay los colorados. Esta especie en particular es endémica. Especie endémica, ¿qué quieres decir? Con que el arrayán es una especie endémica. ¿Endémica? ¿Estás diciendo? ¿Te atreviste a decir que mi árbol es una especie endémica? Son organismos, flora y fauna, cuyo hábitat natural está restringido a una zona geográfica única. Es que estos están en una zona geográfica única como una isla, cordillera. Solo en la cordillera, país, solo en la isla, solo en la cordillera, país o ecosistema específico. Endémica, en un solo lugar, no encontrándose de forma natural en ningún otro lugar del mundo. Son altamente vulnerables a la extinción debido a sus limitadas distribuciones. Debido a su limitada distribución y especialización. Características. Distribución restringida. Distribución restringida es un hábitat. Áreas geográficas pequeñas, específicas. Es una especie endémica. Como el arrayán, sí. La evolución suele desarrollarse por aislamiento geográfico, adaptándose a condiciones muy concretas. Somos nosotros así, que nos adaptamos a condiciones muy concretas. Vulnerabilidad. Al tener un rango geográfico limitado, son más susceptibles a la pérdida de ese hábitat. El cambio climático y las actividades humanas. Bueno, te voy a hacer caso. Entonces mira lo que pasa con el arrayán, que es una especie endémica. Es decir, habita en un solo lugar, que puede ser solamente una isla o solamente un hábitat natural específico, una cordillera. Entonces, suelen ser más vulnerables a tener un rango geográfico limitado, son más susceptibles a la pérdida del hábitat. Tenemos en Colombia el frailejón, no, ¿quién va a hablar de frailejón? Tití, cabeciblanco, múltiples especies de aves y plantas andinas. La conservación de esta especie es vital, ya que su pérdida es irreversible para la biodiversidad del planeta. Bueno, ¿qué más quieres que te diga acerca de una especie endémica? Las especies endémicas son aquellas que habitan en un solo lugar determinado. Sin embargo, el término es relativo porque una especie puede ser endémica de un continente, un país, una región. Bueno, entonces el arrayán. Esto ocurre con el arrayán, puede ser arrayán de Europa, o un mirto. Los mirtos. Por fin vas a saber lo que es un mirto. El mirto, muy bibliográfico, la Biblia toda la vida habló de los mirtos y nadie supo cómo eran los mirtos. Los mirtos son arbustos de follaje perenne que forman espesuras densas, que pueden alcanzar generalmente hasta 3 metros. Son arbustos perennifolios, densos, muy ramosos, hasta 4 metros de altura. Que el mirto, aparece el mirto de repente. ¿Qué vamos a hacer con este mirto? Es un arbusto perenne, fragante, con pequeñas hojas verdes brillantes, flores blancas, estrelladas, con largos estambres que, tras la floración, presentan bayas de color púrpura. Bayas. Después el temita de las bayas. Bayas son frutos carnosos, pequeños, sin hueso, con semillas rodeadas de pulpa, que incluyen variedades comunes como las uvas, las bayas. Bayas son arándanos, frambuesas, grosellas. Botánicamente hablando, se caracterizan por ser ricos en antioxidantes, fibras, compuesto de antiinflamatorios, siendo excelente para la salud cardiovascular cerebral, el control del azúcar en la sangre. Las bayas es el tipo más común de fruto carnoso, simple,
en la cual la pared entera del ovario madura generalmente en pericarpio carnoso, comestible en la definición más estricta del término. ¿Qué frutas son las bayas? Fresas, moras, arándanos, grosellas, baya. Puede ser utilizado en la botánica para describir una amplia gama de frutas. En el lenguaje es que es una amplia gama de frutas, pequeñas, jugosas, sabor dulce, ácido. El aguacate puede ser una baya. Los aguacates en realidad se consideran bayas de una sola semilla, de la misma familia de las sasáfaras y el laurel, especie de canela. ¿El aguacate es una fruta o una verdura? Bueno. Entonces tenemos especies llamativas. Arrayanes. Entonces que si vas a plantar más arrayanes. ¿Dónde crece el arrayán? ¿Dónde crece? En terrenos muy húmedos, como lo son riberas, ríos, lagos, donde aparece donde aparece incluso la sumergida. Se la encuentra en el bosques valdivianos y con menor frecuencia el bosque coihue. ¿Cuál es el sinónimo de arrayán? El mirto, murto. ¿Qué propiedades curativas tiene esta planta? Las plantas como el mirto han sido utilizadas desde la antigüedad por sus diferentes propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, anticancerígenas, antiinflamatorias y con incluso capacidad para retrasar la apoptosis y muerte celular programada. Los beneficios de las plantas en la salud. Los numerosos estudios científicos han demostrado las distintas propiedades beneficiosas que la planta tiene para la salud. Las plantas han sido utilizadas desde la antigüedad por sus diferentes propiedades antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias, incluso tiene una capacidad para retrasar la apoptosis o muerte celular. Por otra parte, contienen vitaminas, contienen ácidos grasos insaturados necesarios para la salud cardiovascular. En la actualidad, las propiedades de las plantas están siendo estudiadas e incluso utilizadas en reconocidos centros médicos para el tratamiento del cáncer, enfermedades degenerativas. De esta forma, la centella asiática, planta muy utilizada y estudiada por la medicina tradicional china, la ayurvédica, es conocida en la actualidad por sus propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, psiconeurológicas, angiogénicas, antimicrobianas, antiproliferativas, inmunomoduladoras, antimutagénicas, anticonceptivas, antioxidantes. De esta manera, se utiliza como tratamiento fundamental contra la lepra, contra la úlcera gastroduodenal, contra la anemia, el cáncer, diabetes, depresión, ansiedad, quemaduras, infecciones de piel, mucosas, enfermedades de aparato digestivo y urinario. Mirad lo que sale a relucir: anticonceptivas, antimutagénicas, enfermedades del aparato digestivo, como también otras cosas como la lepra, la úlcera, el cáncer. El curry, utilizado en la India, el curry en gastronomía y otros usos, y en medicina ayurvédica por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antimicrobianas, antihipercolesterolímicas, protectores del hígado. Tenemos el regalis, planta conocida por su sabor característico y muy utilizado en la industria repostera. Tiene como principal sustancia la glicerina. ¿Dijiste glicerina? No. Glicirrina, presente en las raíces. Puedes encontrarlo en estos momentos en formato en cápsulas y aceite. Esta indica para el tratamiento del dolor artrítico, asma, gastritis, ansiedad, psoriasis, colitis. Así es el regalis. El jengibre es una raíz. No penséis que el jengibre no es una raíz, es una raíz. Conocido desde tiempos inmemorables en la gastronomía asiática. Se emplea en afecciones de aparato digestivo, respiratorio. También se conocen propiedades antitusivas, expectorantes, antimicrobianas, analgésicas, carminativas, de estimulación sexual. Por su parte, la pimienta
Es usada por su eficacia frente a la gonorrea y a la bronquitis crónica. ¿Dijiste gonorrea? ¿Dijiste bronquitis? Para eso es la pimienta. Además, por contener piperina, es antioxidante, estimulante de la pigmentación. Pigmentación, dijiste, es estimulante de la pigmentación. Tratamiento del vitiligo, protectora del cerebro, por lo que se ha usado para tratar patologías neurodegenerativas. El cúrcuma, a la cúrcuma, mentiras, cúrcuma, mientras tanto se le conocen propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, debido al antioxidante natural que es la curcumina. Entonces tenemos cúrcuma, tenemos pimienta, tenemos jengibre, tenemos el regalis, tenemos el curry, la centella. ¿Entendés la importancia que tiene la planta? Pues claro que entendemos, esa vaina es maravillosa. Bueno, entonces, ahora ya sabemos por dónde va la vaina. El arrayán. Ya sabemos lo que es el arrayán. Ahora vamos a ver el encenillo, el mirto. El encenillo. Resultado para las margaritas, el encenillo. ¿Cómo son los encenillos? Es un árbol nativo de los Andes, es decir, Colombia, Venezuela y Perú, que habita bosques altoandinos. El encenillo habita bosques altoandinos entre 2000 y 3500, como la cordillera oriental. Es una especie longeva de crecimiento lento, vital, para la protección del agua, la restauración ecológica. Entonces, si se habla de restauración ecológica, ¿qué planta van a poner ustedes en la restauración ecológica, muchachos? Pues que el encenillo esté ahí, llamado la Weimania tomentosa. El encenillo para la restauración ecológica. La polinización y con hojas pubescentes, flores pequeñas blanco-amarillentas. En ecología, la función. Ya voy. Como pioneros en la puerta. En ecología, la función principal del encenillo como pionero en suelos pobres, en suelos rocosos, siendo clave para la formación de bosques maduros y la retención del agua. Y cuando hay suelo seco, en el bosque hay suelos pobres, rocosos, entonces, ¿qué funcionaría? ¿Qué plantar? ¿Qué especie nativa van a plantar ustedes, muchachos? El encenillo, no la encenillo, el encenillo. Entonces, la estrategia para hablar de restauración ecológica: plantar el encenillo, ¿me entendés? Seco en el bosque. ¿Qué planta, especie nativa vais a plantar? Encenillo. Ok, entonces, esto para poder hablar de restauración ecológica y polinización. Restauración ecológica. Polinización. Bueno, está bien. Con hojas pubescentes. Flores pequeñas, blanco, amarillentas. Pero ¿cómo así que hojas pubescentes? Pubescentes. Oye, hoja pubescente son aquellas cubiertas de pelos finos, cortos, suaves, lo que les da una textura vellosa y aterciopelada al tacto. Esta característica botánica sirve para proteger las plantas contra herbívoros, reducir la pérdida del agua, o sea que los pelitos le ayudan a retener el agua, reflejar el sol y controlar la temperatura.
Le ayuda el pelito le ayuda a mantener el agua, el pelito le ayuda a tener una buena temperatura, controla la temperatura. Entonces, o si no, pregúntele al que tenga hojas pubescentes, entonces los el vello púbico, entonces por eso se llama púbico, pubescente. Función: protección contra el sol, protección contra insectos, contra la deshidratación. Se puede detectar palpando la hoja. Claro, lo llaman oreja de cordero. A las hojas peludas, hay oreja de cordero. Ciertas violetas, hojas jóvenes. Las hojas son pelos. Sin pelos se denominan glabras. Están entonces hojas pubescentes. Están entonces las hojas glabras. La pubescencia es común, es como la adolescencia. No, la pubescencia es común en especies adaptadas en condiciones áridas, reflejando rayos solares y conservando la humedad. ¿Qué son las hojas pubescentes, muchachos? Que tienen vello. La ortiga es una planta de hoja pubescente. La ortiga. Ajá, la ortiga. ¿Y tú qué? Ortiga es una planta medicinal rica en minerales como el hierro y el calcio y vitaminas, valoradas por sus propiedades antiinflamatorias, diuréticas, antianémicas, depurativas. Se usa para aliviar el dolor, problemas de próstata, infecciones urinarias, anemias, para fortalecer el cabello. La ortiga para fortalecer el cabello. Ahí te la dejo. Ortiga para proteger, fortalecer el cabello. Tienen entonces la posibilidad de pensar en minerales, hierro y calcio. Vitaminas, sí, valorada por su propiedad antiinflamatoria, diurética, antianémicas, depurativas. ¿Cómo así propiedades diuréticas? Diuréticas dijiste. Ja, mira, las propiedades diuréticas aumentan la producción de la orina y la eliminación del sodio, ayudando a reducir la retención de líquidos, disminuir la hinchazón, baja la presión arterial, actúan estimulando riñones. Siendo útiles, sufres del riñón, pues esa es una propiedad diurética. Hay que pensar en plantas que te ayuden, siendo útiles en casos de insuficiencia cardíaca en demás cálculos renales. Alimentos con propiedades diuréticas tienen propiedades: la piña, la sandía, la uva, la fresa y el limón. Las verduras como el espárrago, el pepino, el perejil, bebidas, agua, té, infusiones de enebro y cola de caballo. Aspectos a considerar: el mecanismo: funcionan eliminando el exceso de agua y de sal. Riesgo: su uso excesivo puede causar deshidratación, calambres, pérdida de potasio. Entonces, mira, te proponemos que plantes también la ortiga. Propiedades medicinales, claro. Actúa como un diurético. 1. Drenante. 2. Analgésico. 3. Estimulante de la digestión. 4. Siendo eficaz contra la retención de líquidos y la fatiga por sus propiedades medicinales. ¿Les? En serio, estimulante de la digestión, analgésico, drenante. Retención, reumatismos y fatigas. Reumatismo, dijiste. ¿En serio, reumatismos? El reumatismo es un término coloquial que agrupa más de 100 enfermedades diferentes como artrosis, artritis neumatoide, lupus, fibromialgia. Afecta el sistema locomotor, huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos. Causa dolor, inflamación, rigidez, fatiga, pudiendo aparecer en cualquier edad. Temas de artrosis, artritis, lupus, fibromialgia. Entonces el reumatismo. Artritis, reumatismo.
artrosis, artritis, gota, fibromialgia. Síntomas: dolor de articulaciones, inflamación, enrojecimiento, disminución de la movilidad. En articulaciones. Entonces por ahí va la ortiga. Varían desde el desgaste hasta disfunciones autoinmunes, desde el sistema inmunitorio ataca tejidos sanos. Diagnósticos, tratamientos: es necesario consultar al reumatólogo. Tratamiento incluye medicamentos, antiinflamatorios, analgésicos, fisioterapia, ejercicio, yoga, en caso de severa cirugía. Claro. Mitos: no es una enfermedad exclusiva de personas mayores, no es causada por el frío. Se recomienda el estilo de vida activo y evitar el tabaquismo, ya que está relacionado con el desarrollo de algunas de estas enfermedades. ¿Y qué es el reumatismo? ¿Cómo así que el reumatismo es una condición autoinmune en el que es el propio organismo que ataca el tejido sano? Los síntomas de este tipo de artritis suelen ser la rigidez matutina, dolor de articulaciones, dificultades para dormir, entumecimiento, calor, ardor y hormigueo. ¿Cómo se cura el reumatismo? El tratamiento temprano puede ayudar a prevenir que los síntomas empeoren y dañen articulaciones. El tratamiento puede incluir medicamentos, cambios de estilo de vida. Estos pueden retrasar, detener el daño articular. ¿Qué diferencias hay entre el reumatismo y artritis? ¿Qué diferencia? El artritis se refiere específicamente a inflamación de articulaciones, mientras que el reumatismo, un término más amplio, puede incluir afecciones que afectan no solo articulaciones, sino también músculos. Bueno. Tenemos que plantar especies como el encenillo y la ortiga, por sus propiedades medicinales, estimulantes de la digestión, analgésicos, drenantes, en temas de artritis, reumatismo, es decir, inflamación de articulaciones, pérdida de movilidad en músculos. Bueno, pues el encenillo. Bueno, pues ¿qué otro? El gaque. Hazme el favor. ¿Cómo que el gaque? No, así no se escribe gaque. El gaque. Pues que el gaque. Hoja ancha, una especie clave para limpiar el aire. Que es que el gaque limpia el aire, hágame el favor. Especie exigente a suelos profundos con fertilidad de rápido crecimiento semicaducifolia. Este provee alimentos regulares. Sí, bueno. ¿Qué es el gaque? El jaque, no, el gaque. Es un árbol cuyas hojas son gruesas, con nervios pocos visibles, en ocasiones desarrolladas. Raíces adventicias en el tronco y las ramas que liberan el exudado blanco, que adquieren tonalidades amarillas al secarse las hojas que están dispuestas de manera opuesta. ¿Qué es el gaque? Es una hoja ancha. Es un árbol que puede medir entre 5 y 18 metros. Algunas ocasiones, entonces hay árboles de 18 metros. Sus hojas pueden observarse desde el suelo y lo que contribuye a que tengan mayor capacidad para captar oxígeno, genere materia orgánica, ayuda a evitar erosión, favorecer el hábitat de otras especies, favorece el hábitat de otras especies de flora y fauna. Entonces, ¿qué vas a plantar? ¿Qué especie nativa vas a plantar? Un árbol que tenga las hojas como el gaque, porque sus hojas son anchas. Porque sus hojas son anchas de 5 metros a 18 metros, que al ser alto pueda generar raíces superficiales tubulares fuertes que ayuden a fortalecer el suelo. Además, al abrirse las
hojas. ¿Qué pasa cuando se abren las hojas, muchachos? Que cuando capten oxígeno genere materia orgánica y ayude a evitar la erosión. Y favorezca al hábitat de otras especies de flora y fauna. De otras especies de flora y fauna. Claro, muchachos. Que es que puede limpiar el aire de la ciudad, muchachos. Ciudad. Por ejemplo, el gaque de hoja ancha. Gaque ancha. En serio, el gaque de hoja ancha puede limpiar el aire. Viven en zonas húmedas montañosas. Permiten que tengan mayor capacidad de fotosíntesis. Entonces, sus hojas permiten. ¿Por qué tanta importancia en las hojas? Sus hojas permiten que tengan mayor capacidad de fotosíntesis. Síntesis. Y habitan en zonas húmedas y montañosas. Húmedas y montañosas. Las de gaque crecen a alturas de 1000 a 3000. Bogotá. El gaque de hoja ancha es un árbol que puede medir entre 5 y 18 metros. En algunas ocasiones sus hojas se pueden observar desde el suelo, lo que contribuye a que tenga mayor capacidad para captar oxígeno, genere materia orgánica y ayude a evitar erosión y favorezca el hábitat de otras faunas y floras. Este árbol es ideal para los colibríes, loros, tucanes, carboneros. Se alimenten de sus semillas, por lo general sus frutos se dan entre el abril y mayo. Ideal para que abril y mayo. Colibríes, tucanes, loros, carboneros. El carbonero. Loros carboneros. El carbonero se refiere principalmente a la persona que fabrica vende carbón. Oficio tradicionalmente que implica quema controlada de leña, bosque. El término también define pájaro insectívoro. El carbonero es un pájaro insecto parecido al colibrí, a ciertos árboles, calliandra. En América hincha el Club Atlético Peñarol. El carbonero. Oye, que el carbonero, persona que tiene por oficio hacer vender carbón, el carbonero. Refería a una persona que siembra disensión. Deja de ser tan carbonero, estás sembrando enemistad. ¿Qué eran los carboneros? Bueno, tenemos parque temático de los carboneros. Hay parques temáticos. Situr, Boyacá, árbol carbonero rojo. Árboles carboneros. El carbonero rojo es un árbol sumamente ornamental que en la temporada de la floración cubre su follaje con centenares de manchones rojos, los cuales están formados por inflorescencias de forma globosa,
Floración atractiva para las aves. Rojo, delicioso para las aves, para los insectos melíferos. Fijador de nitrógeno. Ayuda a recuperar los suelos. Ideal para luces en zonas urbanas. El árbol carbonero rojo, muchachos. Carbonero rojo. Ideal por sus flores rojas atractivos para aves, insectos. Delicioso. Insectos melíferos. ¿Cómo así que insectos melíferos? ¿Qué son esos insectos melíferos? Son abejas. Las melíferas son las responsables de formar colonias permanentes en donde se almacena miel. Melíferas, miel. ¿Qué son los melíferos? Llevan miel. Insectos melíferos. Melíferos. Bueno. La unidad cuesta 80.000 pesos. Carbonero rojo es un árbol sumamente ornamental que, en la temporada de floración, cubre su follaje con centenares de manchones rojos, los cuales están formados por inflorescencias de forma globosa. Forma globosa. ¿Por qué forma globosa? Porque si dice forma globosa describe una estructura esférica, redonda, esferoidales, similares a un globo. Globo. Se utilizan principalmente en la botánica para describir copas de árboles, frutos inflorescentes. Craspedia también describe tallos de cactus, forma de hojas o bulbos. Son formas compactas, a menudo simétricas, redondeadas. Hojas compactas, bulbos, globos. Entonces, simétricas, redondas, sí. Copas de árboles, frutos o inflorescencias. Con inflorescencias, bueno, globosas. También describen tallos, formas de hojas de bulbos. Muy usada para identificar plantas en forma de pompón. El término proviene del latín y se asemeja en términos de globular, esferoidal. ¿Como cuáles? ¿Como los hongos o qué? ¿Como la manzana o qué? Pues mira, te comento que la forma globosa se refiere a cualquier objeto u organismo que tiene una apariencia redondeada, similar a una esfera o un globo. Esos términos son un uso de disciplinas científicas como botánica y zoología para determinar, describir, estructurar. No son perfectamente esféricas. También tienen un uso geométrico. Geometría se asemeja a una esfera, balón, con dimensiones proporcionales a sus ejes. Sinónimo: esférico, globular, orbicular, redondeado. Redondas. Se utiliza para diferenciar formas que son más anchas que largas, o más largas que anchas. ¿Cuáles son las que son más anchas que largas? Las oblatas. ¿Son oblatas o prolatas? Oblatas. Prolatas. Anchas. Largas. Entonces, nos ayuda a describir la geometría. Frutos: el anón, el fruto del ciruelo, pueden presentar esta morfología. Ciruelos. Muchas especies tienen tallos globosos. Tallo para almacenar agua eficientemente. Entonces, cuando el tallo es globoso, es para almacenar agua. Plantas, Craspedia, generan inflorescencias en forma de esferas. Entonces, este es un tipo de plantas que generan inflorescencias en forma de esferas. Generan inflorescencias de esferas. Entonces, el ejemplo: carbonero rojo, el Guayacán. ¿Será que el Guayacán, el siete cueros,
¿Qué me puedes decir del siete cuero, muchacho? El siete cueros. Este hermoso nativo de las tierras templadas y frías de Venezuela, Colombia hasta el Perú lo podemos encontrar a partir de unos 1300 sobre el nivel del mar, hasta un poco de 3000. Aquí vemos un siete cueros en la vía Fusa, la ciudad Cundinamarca, a unos 2400 metros sobre el nivel. Presenta una preciosa floración muy llamativa que destaca bosques nativos. Sus flores presentan de varias tonalidades de una misma planta que puede ser desde casi blanca, lila, morada, ya que van cambiando de color. A medida se envejece, un metro se entrega en bolsa de vivero. Plumerias, acacias. ¿Acaso las acacias no pueden ser interesantes para plantar en una tierra seca? Acacia. Son árboles de crecimiento rápido que alcanzan tamaños de 15 metros, de porte mediano, de hojas perennes y tienen hermosas flores amarillas. A menudo se utilizan para dar sombra. Plantaciones de cacao. Plantaciones de cacao a altura de un metro se entregan en bolsas de viveros. No hay nada que puedan decir o qué. El guayacanazo, árbol carbonero, árbol chicalá, palma de cera. Que el chicalá, ¿qué tiene de raro el chicalá color amarillo? Es una especie nativa presente de unas flores atractivas para las abejas, llega a vivir entre 30 y 40 años. Este chicalá duraría 30 años. Sirve como barrera física visual contra el ruido o viento, capta partículas en suspensión, capta el CO2, regula el clima y la temperatura, provee un nicho y hábitat para especies, bien en bolsas. Viene. Pues mira que el árbol chical amarillo no es mala idea. Por sus hojas duran entre 30 años, pues que presentan una barrera física visual contra el ruido y el viento. Una barrera visual contra el ruido y el viento, o sea, contra la erosión. Y puede captar partículas que estén en suspensión y el CO2. Capturan partículas y el CO2. Regulan el clima, temperatura, ayudan a regular el clima. Regular el clima y ayudan a regular el clima y la temperatura. Provee nicho y hábitat para especies. Clima y la temperatura ayuda a generar nicho para especies. Pues que presentan una barrera visual. Altura 1 metro. O sea que no son, duran de altura 1 metro. Obvio, podemos mirar más allá. ¿Qué vamos a ver, muchachos? Tenemos el arrayán, el encenillo, el gaque, el chilco. Chilco, dijiste. Chilco. Pues el chilco es un arbusto nativo de Chile, Argentina, famoso en sus flores colgantes rojas y púrpuras que crece cerca del curso del agua. Es una planta ornamental de rápido crecimiento, ideal para semisombra, suelos húmedos. Sus hojas se usan en medicina para la fiebre y sus frutos son comestibles. Aljaba, tilco y fucsia. Tenemos entonces el chilco, natural de Argentina. Pero ¿por qué dices que es una planta ornamental? Planta ornamental. ¿Qué significa que sea una planta
ornamental. Una planta ornamental es aquella que se cultiva, se comercializa con propósitos decorativos. Por su característica estética, flores, hojas, perfumes, sirve para perfumes. Peculiaridades, el follaje y el fruto. Y los tallos en jardines, diseños paisajísticos como la planta de interior, para la flor cortarla. Una planta ornamental. ¿Qué piensas de las plantas ornamentales? Cuéntanos. Es aquella que se cultiva y se comercializa con propósitos decorativos por su característica estética, como la flor, perfume, peculiaridad, frutos, tallos, jardines, diseños. Pensado en jardines. Pues si vas a ir a ver jardines, ahí está la planta ornamental. Diseños paisajísticos, ahí está la planta ornamental. Planta de interiores, flor cortada. Comercio. La producción de este tipo de plantas ornamentales se separan en 3 grupos: árboles, plantas de flores, plantas de interior. Entonces los árboles, como los arbustos y las especies del jardín, tantos como perenne, como anuales o bienales, destinadas al cultivo en jardines privados, ¿viste? Jardines privados, plantas ornamentales, parques públicos, sí. Árboles, especies de jardín, tanto perenne, pues que en botánica la planta perenne es una planta que vive durante 2 años. Las plantas perennes se denominan también vivaces. No todas las plantas son vivaces, sino que una buena parte de la hierba, la planta que no desarrollan tallos leñosos, se llaman anuales y bienales porque no tienen tallo leñoso. No había tallo leñoso, por lo cual se llaman entonces anuales. No son plantas, son vivaces, sino que una buena parte de las hierbas, la planta que no desarrolla tallo leñoso. No tienen tallo leñoso las anuales y bienales. Tales bienales no desarrollan tallo leñoso. No. Bueno. Pues mira, tenemos plantas de flores o florista, utilizada como flor cortada, junto con varias ramas, hojas verdes para composiciones florales como ikebana, ramos o bouquets, guirnaldas. ¿Cómo se que ikebana? La ikebana, nombre usado también para denominar arte japonés, el ikebana, conocido como el kado, camino de las flores, también ramos o bouquets, guirnaldas. Es una corona abierta, sí, extremo, fabricada de flores y ramas. Plantas de interior cultivadas en macetas. Bueno, la maceta es un recipiente contenedor normalmente. Viste plantas en macetas. Materas, maceteros, tiestos en forma de cono, truncado con un agujero en el fondo para el drenaje. Utilizado para cultivar plantas tanto en exterior e interior. Esas son las plantas ornamentales. Cantidad y variedad de especies tenemos en oferta en el mercado a nivel mundial. Depende principalmente de las tendencias de compra de consumidores que demandan variedad y máxima calidad. Para que una planta llegue a ser ornamental, a tener valor comercial, debe cumplir ciertos requisitos, como su resistencia a condiciones de cultivos adversos. Debe resistir, ¿qué? Condiciones de cultivos adversos, tolerancia al suelo, riego, luz inadecuada, enfermedades, plagas. La modificación de esta especie que cumplan estos requisitos ha dado lugar a desarrollar un campo de investigación científico apoyado por la tecnología. Estudia la repercusión de compuestos químicos en los procesos vitales. Estudia la repercusión de compuestos. Están estudiando la repercusión de los compuestos químicos en los procesos vitales de las plantas de ornamentales, el cultivo de invernaderos bajo condiciones de luz, temperaturas controladas y la creación de cultivares híbridos manipulados genéticamente para, por ejemplo, que las plantas crezcan más compactas, alargar el periodo de floración
a obtener flores más duraderas y grandes vistosas y colores más vivos. Entonces, pensando en la duración, una planta llega a tener, entonces debe cumplir requisitos como resistencia a condiciones adversas, para condiciones adversas, porque ha dado a campo de investigación científico apoyados en la tecnología, repercusión de compuestos químicos en los procesos vitales de la planta, cultivo de invernaderos bajo condiciones de luz y temperatura. Están acondicionando la luz y la temperatura para la creación de cultivares y híbridos manipulados. Siendo materia de investigación científica, pues están manipulando la luz, temperatura, humedad para cómo reaccionan ante compuestos químicos. Plantas crezcan más, alarguen más su floración, obtengan más flores duraderas, grandes, vistosas, colores vivos. Crezca más color vistoso. Entonces, muchachos, ¿quiénes de ustedes conocen las acacias moradas, el yarumo, caballero de la noche, árbol roble, el árbol guayacán, el árbol nogal, el nogal? ¿Y por qué el roble? ¿Y por qué el nogal? Árbol nativo, insignia, el árbol nogal, el nogal, insignia de Bogotá, crece 20 metros, más de 80 años de vida, ayuda a la protección de cuencas, especie en categoría global de peligro. El hábitat y el alimento para la fauna se adapta principalmente a zonas como la sabana húmeda, semihúmeda, semiseca, cerros húmedos, semihúmedos, altura 1 metro, viene en bolsa de vivero, cuesta 65 el nogal. Lleve su árbol nativo insignia de Bogotá. Insignia. Dura 80 años. Para. ¿Qué vas a hablar del nogal? Protección de cuencas. Protección de cuencas. ¿Cómo así que protección de cuencas? Bueno. Especie en categoría global de peligro. Hábitat y alimentos para la fauna. Genera hábitat y alimento. Hábitat y alimento. Especies. Lo bien. Se adapta fácilmente a zonas como sabana húmeda, semihúmeda, seca, cerros húmedos, sabana semihúmeda, cerros húmedos, semihúmedos. Qué bien, me parece. El nogal, la importancia del nogal ya la sabemos. ¿Qué me puedes decir del profesor Yarumo? Que por qué el yarumo era tan importante. Árboles que pueden sobrepasar 20 metros de altura, tronco recto, cilíndrico, con pocas ramas, agrupada al final del tallo, copa abierta, extensa, de forma parasolada, como un parasol,
corteza externa lisa de color gris cenizo, con cicatrices de forma del anillo, dejada por las hojas al caer su tronco. Ramas son huecos y en ellos habitan pequeñas hormigas. Hojas muy grandes y gruesas, simples, alternas, espiraladas, lobuladas, peltadas, peciolos largos, estipulantes, terminantes, pubescentes, color rojo, base peltada, ápices acuminadas, borde entero, haz blanquecinos, grisáceos, escamosos, rugosos, ásperos el tacto, en vez de pubescentes, muy reticulados. Altura. Bueno, hasta aquí los principales.